Buenos días, un poco fríos, pero hoy es martes 15 de enero de 2013. Los saludo con mucho amor de Dios. Y la enseñanza de este día es la segunda parte de la transformación. De Saulo y la transformación de todos nosotros. El versículo de hoy, primero que nada, es en Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso es lo más importante. Buscar al Señor en la mañana y librarnos de todos los temores. Nosotros no, Él no nos dio un espíritu de temor. No te podemos tener miedo de nada, porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a la enseñanza de hoy. Yo soy Pastora María Guerrero. Jesucristo los bendiga siempre. El título de esta enseñanza es Transformación, segunda parte. Saulo escapa de los judíos. Parece fácil escaparse, pero no. Pasados muchos días, leyendo en el versículo 23 al 31, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué razón? Precisamente porque él se había convertido por el toque poderoso de Dios. No por él mismo, sino porque el Señor lo encontró en el camino. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Quiere decir que lo estaban espiando para consumar la muerte. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, la vida anterior de Saulo era perseguir a los cristianos, matarlos. Y en este momento ellos no creían que él se había convertido. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé estaba relatando lo que pasó, cómo fue la conversión de Saulo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa, el temor de Dios no es que uno tenga miedo de Dios, no, es temor, es respeto para Dios, respeto para Jesucristo, respeto para el Espíritu Santo que está con nosotros, porque Él nos lo dejó. Él siempre está con nosotros. Ese es el temor a Dios, sin confundirse, porque la gente pensará, yo tengo miedo. No, temor de Dios es eso, venerarlo, respeto hacia Él. Eso es lo que quiere decir el temor de Dios. 3 años después, según el reporte de Pablo, en Gálatas 1:18,
Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto lo relata Pablo después de 3 años de haber sido convertido. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Los discípulos en Jerusalén no podían creer que Saulo se había convertido en cristiano. ¿Por qué? Déjenme les doy una referencia. El Señor busca al más corrupto, al más, Él nos toca y nos saca del fango, nos saca de donde estamos viviendo equivocadamente. Eso es lo que la gloria de Dios hace con nosotros. La maravilla de su luz nos da el Espíritu Santo nos da la gloria y su honor y nos recoge como sus hijos. Y los discípulos en Jerusalén no podían creer que Saulo se había convertido en cristiano, repito. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Eso está en Hechos 4, versículo 36. Capítulo 4, versículo 36. En Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida, esto hay que tener mucho cuidado, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mucho cuidado, hermanos, con nuestra expresión de palabra. Cuidemos nuestra boca. Salmo 34, 9 dice, temed a Dios, vosotros sus santos. Nosotros somos hijos escogidos por Dios. Él es nuestro creador. Nadie es feo. Todos nosotros somos bellos a los ojos de Dios porque Él nos creó a cada uno de nosotros tal como somos. Él sabía lo que estaba haciendo y sabe lo que está haciendo. Y Él es el único que sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Así es, porque somos creados por un ser supremo que se llama Dios Padre, su Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Son la misma persona. Pues nada falta a los que le temen. Ese temor no es tener miedo, repito, es respeto hacia Dios. Dice en Juan 4:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted no lo siente dentro de usted, el Espíritu Santo es su compañía día y noche. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Voy a irme, me tengo que ir, pero no los abandonaré ni los dejaré solos. Les dejaré al Consolador. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Así, en Hechos 16:5 dice, las iglesias serán confirmadas por la fe y aumentaban en su número cada día. Saúl no estaba compartiendo responsabilidad, mejor dicho, estaba compartiendo responsabilidad por la muerte de Esteban. Saúl era su nombre en hebreo y cuando se convirtió por la obra de Dios, Pablo fue su nombre como ciudadano romano. Esteban fue el primer mártir cristiano. Esto está en Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ese hombre era lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿a dónde? A la diestra de Dios.
Jesucristo está a la diestra de Dios, por siempre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, vea en su mente esto, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar. Perdone a todos. El que lo agravie, perdónelo, perdónelo, perdónelo. Asimismo como Esteban perdonó a todos y oró por ellos al Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, porque él era bueno. Y Saúl asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto pasaba antes de la conversión de Pablo. Esta es la segunda parte de la transformación de Saulo y su vida antes de ser convertido por Jesucristo nuestro Salvador. La luz en tu camino, recuérdalo, la luz en tu camino es Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La oración de tu corazón todos los días necesita ser: guíame, oh Señor, luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, y Él ha prometido a todos los que le siguen: no caminaremos en la oscuridad, sino en su luz maravillosa. Toma su mano con fe y confía en Él con su luz en tu vida. Dios es luz y verdad. Gracias por tu Hijo que ha iluminado mi vida. Asimismo, dilo: gracias por tu Hijo Jesucristo que ha iluminado mi vida, y puedo caminar en el futuro en fe y confianza en ti, Señor Jesucristo. Gracias siempre. Gracias a ti, Señor Jesucristo. Amén.